Muy buenas tardes, amigos, hermanos. Qué gusto, qué bendición tenerlos nuevamente aquí con nosotros en este programa de Enseñanzas de Somos Todos. Mi nombre es Israel Valdespino, soy cirujano dentista, pertenezco al Ministerio Médico de la Iglesia Bautista Oreb y el día de hoy nuestros hermanos nos compartirán un devocional en el cual Dios hablará nuestras vidas. Así que estemos atentos a la palabra del Señor y también compartirán un tema muy importante que es la epilepsia. Veremos todo acerca de este trastorno. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 17, versículo 14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento que nos permites aquí compartir, Padre, con tus hermanos, que este devocional, que este tema médico, Padre, sea de bendición para cada uno de los oyentes, que tu palabra, Señor, sea transmitida por medio de esta enseñanza, Padre, a quienes lo escucha. Bendícenos, Padre, síguenos dando sabiduría y, Padre, que pongamos en práctica los cuidados también tanto de tu palabra, Señor, como lo que tú nos quieres mostrar también en cuestión de salud acerca de este trastorno que es la epilepsia, Señor, y gracias por este momento que nos permites, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, amigos. Soy Juventino Bernal, parte del Ministerio Somos Todos, y quiero compartirles un devocional que realicé con mucho gusto para nuestras prácticas enseñanzas y para los devocionales que hacemos cada semana en Somos Todos. ¿Ok? Mi devocional se llama La aflicción y me basé en Juan 16:33. Y dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Bien, desarrollé este tema porque es uno de los más grandes situaciones que yo veo en el mundo, la aflicción. ¿Quién no está afligido siempre? Siempre tenemos una situación, algo por la cual nos preocupamos, por lo que pasamos, por cada situación. Bien, para desarrollarlo, pidamos la, la, ahora sí que la anuencia, y vamos a orar de Dios, ¿vale? Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos, Señor. Que sea esto de bendición y que sea para tu palabra la que hable, Señor. Que no sea yo, y gracias porque me permites este, conocer y dirigirme a todo este grupo de los que nos ven. Gracias, Padre, por este ministerio y por lo que realizamos semana con semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, es algo muy común que en la humanidad la aflicción es algo muy común en la humanidad la aflicción. Estar preocupados es parte de nuestro cotidiano día con día. Nos afanamos. Muchas veces no dejamos que cada día traiga su propio afán, sus propios retos. Siempre estamos preocupados día con día de lo que va a pasar el día de mañana, cuando el día de hoy no lo hemos terminado y estamos preocupados. Siempre, siempre pasa eso. En el diario y en el cotidiano de vivir, más en nuestras ciudades grandes, siempre estamos aprisas a la carrera, preocupados por el dinero, por el trabajo, por las situaciones, pero dice la Biblia que descansemos en el Señor. Pero qué tan cierto es que vivamos esto. Escrito está, y dice Jesús en el versículo: yo he vencido al mundo. Él nos da la confianza y la seguridad que ya lo hizo. Entonces, tal parece que nos enfrascamos en las cosas del mundo, las cuentas por pagar, las enfermedades, los vicios, la incertidumbre del trabajo, las ventas, los hijos, la familia, es decir, todo es causa de gran preocupación. Pero ¿en qué momento le entregamos nuestras cargas a Dios? Él dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. En mi diario vivir, veo multitudes de personas entregadas a sus labores, a sus preocupaciones, a sus intereses. Pero ¿cuándo una preocupación logró cambiar el mundo? Gran dilema. ¿Cuándo las preocupaciones cambian al mundo? Jamás. Eso no es posible. Dios nos pide que descansemos en Él, que vayamos a sus pies y entreguemos todas nuestras cargas, que Él ya venció al mundo y en Él podemos descansar. Es cuestión de confiar y creerle a Dios. Si Él nos dice que Él venció al mundo, así debe de ser y así es.
¿Acaso no valen más dos pajarillos? ¿Acaso no valen ustedes más que dos pajarillos? Ellos no siembran ni cosechan y van mejores vestidos que el rey Salomón. Escrito está. Vivimos en un mundo en donde no nos permitimos voltear a ver el cielo, las estrellas, el sol, el campo, el mar, la creación de Dios en su totalidad, y menos de disfrutarlo. ¿Cuántas veces no vamos por la vida y no volteamos a ver un amanecer o el mar o cuando vamos por el campo o ni siquiera eso? Estamos tan afanados en nuestro día con día que no nos lo permitimos. Vamos por la vida en una aflicción constante y con mucho afán en realizar las cosas diarias de la vida y sus preocupaciones. No nos damos cuenta que en realidad la vida está resuelta con Jesús de la mano. La aflicción y las cargas existen, pero con Jesús son más llevaderas. Cristo se entregó por cada uno de nosotros. Su sacrificio no fue en balde. Reflexionaba en esta semana de Pascua que en realidad su sacrificio en la cruz fue para hacernos sentir la necesidad de encontrar la paz y la vida eterna en Él. Junto a Él, Él nos va a sostener siempre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entremos en el gozo del Señor, hagamos cada quien lo que nos toca. Él nos pide que nos enfoquemos y seamos valientes, pero que disfrutemos de su magnificencia, que cada momento y segundo y por todo le demos gracias. Al que sigue a Cristo, a todas las cosas nos ayuda a bien. Escrito está que todas las cosas que hacemos y todo lo que nos pasa nos ayuda bien. Por algo pasan las cosas. Él tiene el control absolutamente de todo. Él no es hijo de hombre para que mienta. Y Él nos dice que descansemos en Él. Así hagámoslo. Previa a su crucifixión estaba escrito que así iba a suceder las cosas. Los acontecimientos en todo se fueron cumpliendo. Si el Padre en todo momento llevó a cabo el plan perfecto de perdonar a la humanidad, ¿por qué no le creemos? Y si Él constantemente está presente y nos habla en nuestras predicaciones, en nuestros devocionales, en las canciones, con las personas que nos encontramos al mundo, con los hermanos, nos dice siempre, confía en mí, yo he vencido al mundo. ¿Acaso le puedes añadir a tu estatura un codo? No, ¿verdad? En nuestra vida vamos pidiéndole al Señor por nuestras vidas, por nuestros trabajos, por nuestra salud, etcétera, por tantas cosas, pero Él ya lo sabe todo. Permítete disfrutar del gozo de su palabra, de sus enseñanzas, de su amor. Envuélvete en su gracia, en su silbo apacible, y ya no estés preocupado por el que comeremos y el que vestiremos. Mejor ocúpate, pero confiadamente, en que Él no nos abandona y en que Él haga su voluntad en nuestra vida. Porque Jesús ya venció al mundo. Así es, amigos. Él nos demuestra cada mañana al permitirnos abrir los ojos y volver a disfrutar del mundo y del nuevo amanecer. Valoremos eso y demos gracias porque Jesús ya dio su vida por nosotros. No lo merecíamos, pero en su finita amor y gracia derramó cada gota de su sangre por cada uno de nosotros. Vayamos a compartir las buenas nuevas como Él nos lo indicó, hasta el fin del mundo. Así es, hermanos. Espero les haya gustado. Lo hice con mucho cariño y pues permítanos saber si ha sido de su agrado y apóyenos en el ministerio. Gracias. En nombre de Cristo Jesús. Que sea todo esto. Amén. Hola, ¿qué tal hermanos? Buenas tardes, bienvenidos a la práctica enseñanza del día de hoy. Soy la doctora Iracema Santizo, neuróloga y miembro del Ministerio Médico y tengo el privilegio de compartir con ustedes el tema de hoy que es epilepsia. Antes de empezar, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo que nos permites compartir, Señor. Permite, por favor, mi Dios, que la información que vamos a compartir en esta práctica enseñanza sea de gran bendición para todos los hermanos que la vean, mi Dios. Pongo su vida y mi vida en tus manos, amado Dios. En el nombre precioso de tu amado Hijo, mi Señor Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy es epilepsia. Bueno, para empezar, vamos a hablar de qué es una crisis epiléptica. Una crisis epiléptica va a ser el conjunto de signos y síntomas producidos por una actividad anormal de las neuronas de nuestro cerebro, la cual va a tener la característica de ser excesiva y paroxística, es decir, se van a presentar signos y síntomas transitorios
producidos por descargas anormales en nuestro cerebro. En general se considera que 1 de cada 10 personas va a presentar una crisis epiléptica en algún momento de su vida. Sin embargo, el hecho de tener una sola crisis no necesariamente implica que que la persona tenga el diagnóstico de epilepsia. Como tal, la epilepsia es una enfermedad neurológica que se va a caracterizar por una predisposición duradera a presentar crisis epilépticas, principalmente las crisis epilépticas que no van a estar relacionadas con alguna lesión aguda en el sistema nervioso ni con algunas otras alteraciones metabólicas que puedan generar como síntoma estas crisis. Cada año, aproximadamente 50 a 60 personas por cada 100.000 habitantes reciben el diagnóstico de epilepsia. Y aunque esta enfermedad puede presentarse en cualquier momento de la vida, es mucho más común en edades extremas, es decir, en la edad pediátrica y en el adulto mayor. Con fines de diagnóstico, como yo les comentaba, el hecho de haber tenido una sola crisis no necesariamente significa que la persona va a tener epilepsia. Entonces, los médicos, para que podamos establecer este diagnóstico, necesitamos cumplir con ciertos criterios. El criterio número 1 es tener 2 o más crisis no provocadas y que entre cada una de estas crisis exista por lo menos 24 horas de diferencia. Un ejemplo sería si tengo una crisis el día de hoy y una segunda crisis dentro de un mes. En ese caso, automáticamente ya tengo el diagnóstico de epilepsia, a menos que se identifique una causa aguda para estas crisis. Por ejemplo, si estas crisis son secundarias a una baja de azúcar en mi sangre, bueno, en ese caso probablemente no vamos a dar el diagnóstico de epilepsia, pero si por el contrario no existe alguna explicación clara para estas crisis, bueno, ahí ya podemos considerar el diagnóstico de epilepsia. O bien en aquellas personas que han tenido una sola crisis provocada o refleja, pero que tienen un riesgo de seguir teniendo crisis de al menos un 60% en los siguientes 10 años. Este riesgo lo establecemos con la realización de estudios que incluyen estudios de imagen cerebral y estudios como el electroencefalograma y algunos estudios de sangre que vamos a hablar más adelante. Y finalmente en aquellas personas que cumplen con las características de un síndrome epiléptico. Para estudiar la epilepsia, los médicos las catalogamos en diferentes tipos. Entonces, tenemos principalmente estos 3 tipos de crisis que van a ser las crisis de inicio focal o antes llamadas parciales, en las cuales va a haber una zona específica del cerebro que va a dar origen a una descarga epiléptica y esto nos va a traducir en signos y síntomas. En esta clase de crisis podemos tener conciencia preservada o conciencia alterada y podemos tener tanto fenómenos motores como no motores. Dentro de los motores, algunos son aumento de tono en nuestros músculos, que esto lo conocemos como una crisis tónica, pérdida de tono o de fuerza en nuestros músculos, que esto lo conocemos como una crisis atónica, algunos movimientos involuntarios, incluyendo clonías, mioclonías, que son contracciones súbitas de grupos musculares. Y bien, los inicios no motores en los cuales podemos tener también diferentes manifestaciones. Pueden ir desde algunas manifestaciones emocionales como miedo, angustia, alteraciones cognitivas también, eh, déjà vus, desorientación, detención de la conducta, manifestaciones autonómicas que incluyen cambios en la coloración de la piel, piloerección, etcétera. Y tenemos también las crisis de inicio generalizado, de las cuales pues las más conocidas van a ser las tónico-clónicas, que coloquialmente conocemos como convulsiones, y otro tipo de crisis generalizadas muy conocidas van a ser las ausencias, que son estos tipos de crisis que en general encontramos en la adolescencia y en la infancia, en los cuales van a haber periodos breves de desconexión o, que pueden durar pocos segundos y que generalmente se presentan, bueno, en el contexto de una epilepsia generalizada. Como comentábamos, los signos y síntomas de la epilepsia pueden ser muy variados y aunque es muy conocido para todos las crisis tónico-clónicas o convulsiones, también es importante que sepan que pueden haber otras formas de crisis en las cuales se presenten solo algunos movimientos involuntarios como espasmos que pueden involucrar la cara o las extremidades. Podemos encontrar algunos movimientos involuntarios que semejan a movimientos
intencionales. Este tipo de movimientos les llamamos automatismos. Podemos tener alteraciones de la sensibilidad que incluyen entumecimientos, dolor, ardor, calambre. Podemos tener alteraciones emocionales como miedo, angustia, cambios cognitivos como pensamiento forzado y algunas manifestaciones autonómicas. Eso es muy importante recalcarlo, ya que aunque es muy fácil a lo mejor para nosotros como población general identificar las crisis tónico-clónicas, hay un poco más de dificultad, perdón, en identificar las crisis focales que no tienen tantas manifestaciones motoras. Entonces, tomar en cuenta que cuando tenemos algunos síntomas neurológicos que se presentan de manera recurrente, en forma paroxística, es decir, que tienen un inicio y un final claros, que usualmente tienen duración de pocos segundos a menos de 5 minutos. Siempre hay que considerar la posibilidad de que se traten de crisis epilépticas, incluso si no hay alteración de conciencia y si no hay manifestaciones motoras como movimientos involuntarios. Ahora, en la epilepsia es muy importante recalcar que puede haber diferentes causas para la misma. Como yo les comentaba al inicio, es el tipo de enfermedad que podemos encontrar en cualquier edad a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, las causas sí van a ser muy diferentes dependiendo de si es una epilepsia que inicia en la infancia o es una epilepsia que inicia en la edad adulta. De las causas de epilepsia en la infancia y en la adolescencia, algunas muy relevantes van a ser causas genéticas, defectos de nacimiento, incluyendo malformaciones del desarrollo de la corteza cerebral, la hipoxia perinatal, que es la falta de oxígeno al nacer, y algunas lesiones cerebrales que incluyen golpes, infecciones como meningitis o encefalitis y tumores de inicio en la infancia y adolescencia. En esta edad va a ser muy importante considerar factores de riesgo como son la historia familiar de epilepsia, la historia de prematurez, la presencia de convulsiones por fiebre y complicaciones durante el embarazo y el parto. Por otro lado, en la edad adulta, generalmente consideramos la epilepsia de inicio en el adulto, aquella que empieza después de los 20 años. Las causas más comunes van a relacionarse con algunos factores adquiridos, como son enfermedad vascular cerebral, principalmente en personas que tienen factores de riesgo cardiovasculares como hipertensión, diabetes, etcétera, traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales, infecciones del sistema nervioso central, algunas enfermedades autoinmunes, incluyendo enfermedades sistémicas como lupus, causas metabólicas, como son alteraciones en las concentraciones de azúcar, sodio en nuestra sangre, así como alteraciones en la función renal y hepática. También cobran importancia las causas tóxicas, incluyendo el consumo y suspensión de sustancias como alcohol y drogas. Y finalmente existe el grupo de las epilepsias idiopáticas en las cuales no encontramos una explicación para la enfermedad. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Bueno, como les comentaba inicialmente, el diagnóstico va a ser básicamente clínico. Nosotros con un paciente que tenga dos o más crisis no provocadas separadas por 24 horas o una crisis provocada o refleja más evidencia por estudios de que tiene este riesgo aumentado de seguir teniendo crisis, pues ya podemos establecer el diagnóstico. Entonces, en el primer caso que les comentaba, técnicamente con tener la evidencia de las dos crisis ya hacemos el diagnóstico. Sin embargo, es muy relevante acudir a valoración médica por neurólogo, quien va a realizar una historia clínica en la cual pues interrogamos respecto a la historia familiar, antecedentes personales de importancia y realizamos una exploración física y finalmente decidimos realizar algunos estudios de gabinete. Dentro de estos estudios de gabinete van a ser solicitados con diferentes fines. Uno sería identificar causas de epilepsia en aquellas personas que por puro cuadro clínico ya podemos decir que tienen epilepsia. Establecer el diagnóstico de epilepsia en personas que han tenido una sola crisis en toda su vida y también descartar algunos diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿qué estudios vamos a hacer? Bueno, en general los vamos a dividir en tres grupos. Los primeros serían los estudios de imagen. Estos estudios de imagen pues nos van a permitir ver cómo está estructuralmente nuestro cerebro. En general, pues tenemos dos estudios que van a ser básicos. El primero sería la tomografía de cráneo, que va a ser un estudio muy útil en el contexto de urgencias, ya que es un estudio accesible y que nos va a permitir pues, identificar algunas causas potencialmente peligrosas de estas crisis epilépticas, como son infartos cerebrales, tumores, hemorragias, algunos hallazgos de infección, etcétera.
Algo importante de la tomografía es que puede ser normal hasta en un 30% de los pacientes con crisis, y esto no necesariamente implica que no existe una lesión que esté generando las crisis, sino más bien nos habla de la sensibilidad del estudio. Por lo tanto, siempre en el abordaje de los pacientes va a ser muy importante que realicemos otras pruebas, como es la resonancia magnética, que va a ser el estudio de elección en la búsqueda de la causa específica de la epilepsia. Estudios de laboratorio, estos, sobre todo cuando tenemos un paciente con una primera crisis, va a ser muy importante descartar causas metabólicas, incluyendo alteraciones en la glucosa, alteraciones en los electrolitos séricos, como son sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo, e identificar alteraciones en la función renal y hepática. Por lo tanto, estos son estudios básicos que realizamos. También algo muy importante es descartar algunas causas infecciosas, incluyendo infecciones de transmisión sexual, como son VIH. Por lo tanto, muchas veces también pedimos serologías. Hacemos estudios de orina, incluyendo examen general de orina y urocultivo, tanto para buscar algunos hallazgos que podemos encontrar en enfermedades metabólicas como para identificar procesos infecciosos. Y en casos específicos podemos llegar a hacer estudios de líquido cefalorraquídeo, que es este líquido que recubre todo nuestro cerebro y que pues baja hasta nuestra columna, y el cual podemos extraer al realizar un procedimiento llamado punción lumbar, que es un piquete en la espalda muy parecida a la raquia. Y en este lo que buscamos también son alteraciones en el azúcar, en el líquido cefalorraquídeo, en las proteínas o bien algunas células inflamatorias, para buscar sobre todo procesos infecciosos e inflamatorios que puedan originar a las crisis. Otro estudio muy importante van a ser los estudios neurofisiológicos. Dentro de ellos, el básico es el electroencefalograma, que consiste en la colocación de electrodos en la superficie de nuestra piel cabelluda, como vemos aquí en la imagen. Estos electrodos van a registrar la actividad cerebral de los diferentes lóbulos que forman nuestro cerebro y nos van a permitir identificar si hay actividad anormal y de dónde está viniendo. Este estudio va a ser muy importante cuando querramos evaluar un paciente con crisis única y ver si existe un riesgo de que pueda seguir teniendo crisis, y también para poder identificar qué tipo de crisis es y evaluar a aquellos pacientes que ya tienen diagnóstico de epilepsia pero que tienen un mal control de las crisis. Aparte de este estudio, podemos tener otros dos estudios que van a ser muy importantes, que van a ser el videoelectroencefalograma, que es igual colocar los electrodos en la superficie de la piel cabelluda, y al mismo tiempo que hacemos el registro electroencefalográfico, registramos con una cámara. Y esto nos permite ver el inicio y la evolución de las crisis epilépticas. Y finalmente, en aquellos pacientes que tienen crisis epilépticas durante el sueño, puede ser muy útil hacer una polisomnografía, que nos permite descartar diagnósticos diferenciales como trastornos del sueño. Hablando justo de los diagnósticos diferenciales, recordar que existen otras enfermedades neurológicas que pueden tener síntomas muy parecidos a los de las crisis epilépticas. Algunos de los más comunes que debemos considerar, dependiendo de los síntomas, van a ser la migraña, principalmente con aura, ya que las auras de migraña, principalmente las visuales, también las somatosensoriales, pueden ser muy parecidos a algunas crisis epilépticas focales. La enfermedad vascular cerebral o infarto cerebral, incluyendo también los ataques isquémicos transitorios y las hemorragias cerebrales, que tanto pueden debutar con síntomas muy parecidos a una crisis epiléptica, sobre todo en algunos pacientes en los cuales tienen un inicio súbito y después los síntomas mejoran en el tiempo. Otro diagnóstico diferencial serían los síncopes o desmayos, principalmente el tipo que llamamos síncope convulsivo, en el cual, aunado a la pérdida de conciencia, vamos a tener movimientos involuntarios que pueden ser muy parecidos a los de una crisis tónico-clónica. Algunos trastornos del movimiento, incluyendo espasmos, por ejemplo. Trastornos del sueño, como comentábamos, va a ser un diferencial en las crisis de inicio en sueño, y las crisis no epilépticas, que forman parte del diagnóstico de trastorno neurológico funcional, que van a ser crisis muy semejantes a las de epilepsia, pero cuya base fisiológica pues va a ser diferente. O sea, finalmente todas estas enfermedades van a ser algunas que el médico que evalúa a un paciente con sospecha de epilepsia debe tomar en cuenta para poder establecer un diagnóstico correcto. Una vez que tenemos el diagnóstico, es necesario empezar un tratamiento, y en el caso específico de la epilepsia, pues el tratamiento inicial es farmacológico, es decir, con medicinas.
Esas medicinas se van a elegir dependiendo del tipo de crisis epiléptica y de si existe alguna otra enfermedad en el paciente, ya que tenemos que tomar en cuenta los medicamentos que se emplean para estas otras enfermedades y también los potenciales efectos adversos del tratamiento de epilepsia, pues que sean algunos que no vayan a empeorar las enfermedades de base. Existen muchos medicamentos, algunos de los más conocidos son carbamazepina, fenitoína, ácido valproico y levetiracetam. La gran mayoría de los pacientes, aproximadamente el 70%, van a mejorar con uno o dos medicamentos. Sin embargo, existe un grupo minoritario en los cuales va a haber resistencia a medicamentos. Este va a ser el grupo de pacientes que toman dos medicinas o más a dosis adecuadas y que pese a ello van a tener una persistencia de las crisis. En estos pacientes existe la opción de cirugía de epilepsia. Esta cirugía puede ser resectiva, es decir, quitamos una zona del cerebro que es la que está lesionada y está dando origen a las crisis, o realizamos una estimulación cerebral que puede hacerse a través de diferentes dispositivos, incluyendo estimulación del nervio vago y estimulación cerebral profunda. Importante saber que para decidir que un paciente es candidato a cirugía es un proceso que implica pues un abordaje multidisciplinario en el cual participan un neurólogo, neurocirujanos, neuropsicólogos, neurofisiólogos, epileptólogos, etcétera. Pero sí es muy importante que todo paciente que no logre controlar completamente las crisis y está tomando al menos dos medicamentos sea evaluado por un neurólogo con una alta especialidad en epilepsia, que es el epileptólogo, para determinar si pudiera ser candidato a este tipo de cirugías. En el caso específico de los pacientes que ya tienen diagnóstico de epilepsia, existen ciertos factores o ciertas condiciones que pueden generar descontrol de estas crisis. Algunos de los más comunes van a ser suspensión de los medicamentos, procesos infecciosos en cualquier parte de nuestro cuerpo, privación de sueño o desvelo, alteraciones metabólicas, incluyendo elevaciones o descensos del azúcar, elevaciones o descensos del sodio, del potasio, etcétera. Consumo de alcohol y drogas y la suspensión de las mismas también pueden ser un factor de descontrol de crisis y finalmente factores emocionales, tanto procesos de ansiedad, depresión como algunas emociones muy intensas nos pueden llevar a estas crisis. Es muy importante que en caso de que ya tengamos diagnóstico de epilepsia y tengamos un buen control y de pronto empezamos a tener más crisis, pues considerar con nuestro médico cualquiera de estas posibilidades para este descontrol. Algo que quería recalcar mucho es qué podemos hacer nosotros si nos encontramos con una persona que está teniendo una crisis epiléptica. Bueno, lo más importante va a ser siempre mantener la calma, pese a que una crisis epiléptica, sobre todo una tónico-clónica o convulsión, va a ser pues un evento bastante intenso de presenciar. Sí es muy importante que la persona que esté al lado del paciente se mantenga tranquilo y permanezca con el paciente hasta que la crisis remita y la persona despierte por completo. De ser posible, sería muy importante registrar la duración de la crisis, ya que esto nos permite también definir qué pacientes requieren ser atendidos en urgencias y quiénes no. Importante proteger a la persona. Esto implica que si existe algo en su ambiente que pueda generarle alguna lesión, pues hay que retirarlo o bien mover a la persona en el caso de que esté en la vía pública y haya riesgo de algún accidente. Idealmente colocar a la persona que está teniendo la crisis sobre su costado, eh, favoreciendo que no exista este riesgo como de broncoaspiración en caso de que haya vómito. Hay que aflojar la ropa del paciente, sobre todo si tienen prendas ajustadas alrededor del cuello para permitir que respiren mejor y, de ser posible, colocar algo suave debajo de su cabeza, como una almohada para evitar que se lastime. Algo muy importante es recordar que no se debe introducir ningún objeto en la boca de los pacientes, ya que esto nos aumenta el riesgo de broncoaspiración en caso de que los objetos se rompan o bien migren hacia la vía aérea. Y también es muy importante que no intentemos abrirles la boca ni meterles la mano porque nos puede generar lesiones muy severas. Y bien, ¿en qué caso vamos a solicitar atención en urgencias? Principalmente en caso de que sea una primera crisis epiléptica, independientemente de que la persona ya se haya recuperado, esté hablando y esté aparentemente normal, pues siempre tenemos que identificar si existe alguna alteración, ya sea metabólica o alguna lesión cerebral que nos pueda dar estas crisis, pero principalmente en caso de que después de la crisis notemos que la persona
pues tiene algún síntoma residual, ya sea alguna parálisis, no puede hablar bien, bueno, con más motivo porque hay que descartar lesiones en nuestro cerebro. En personas que ya tienen epilepsia y que tienen 3 o más crisis en un curso de 24 horas, independientemente de si entre cada crisis se despertaron y lograron recuperarse a la normalidad, de todas formas es importante acudir a urgencias. En el caso también de una crisis que tenga una duración mayor de 5 minutos, ya que en este caso estamos ante un estado epiléptico y es una complicación muy grave de la epilepsia que necesita tratarse en un servicio de urgencias. O bien en el caso de que una persona tuviera una crisis y posterior a ella no regresa a su estado normal, ya sea que no puede hablar, que tiene alguna parálisis, que está agitado, confundido, con alucinaciones, bueno, en cualquiera de esos casos hay que acudir a urgencias, incluso si ya no está en la fase de convulsión. En el caso de que la crisis haya ocurrido en una mujer embarazada o que haya ocurrido alguna lesión a raíz de esta crisis, desde un golpe en la cabeza, luxación de alguna articulación, bueno, también ahí. O bien que la persona terminó de convulsionar, pero tiene dificultad para respirar. Cualquiera de estos casos requieren atención inmediata. Como les comentaba ya para finalizar, la gran mayoría de los pacientes con epilepsia van a tener un buen control con medicamentos, hasta el 70% se mantienen libre de crisis, esto significa con 0 crisis, con el tratamiento adecuado, y la intención del tratamiento siempre va a ser que las personas tengan una vida lo más normal posible, que puedan realizar todas sus actividades, incluyendo actividades escolares, trabajar, tener una familia, etcétera. La posibilidad de que las crisis se quiten por completo van a depender de muchas causas, incluyendo del tipo de epilepsia, las causas de la epilepsia, la edad de inicio, la respuesta a los medicamentos. Y para que nosotros consideremos que una epilepsia ha remitido, se requiere que el paciente esté 10 años sin ninguna crisis y de estos 10 años, 5 al menos tienen que ser sin medicamentos. Por lo tanto, la vigilancia de un paciente que ha tenido diagnóstico de epilepsia es larga. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias, hermanos. Es un gusto haber compartido este tema con ustedes. Espero que sea de gran bendición. Y bueno, para finalizar, vamos a orar para quedar despedidos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste compartir, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir un poquito de lo mucho que tú me das con los hermanos, Señor. Pongo sus vidas y la mía en tus manos, mi Dios. Bendícenos el resto de la tarde. En el nombre precioso de tu amado Hijo, mi Señor Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos. Mucho gusto. Gracias por conectarse a las Practienseñanzas. Los esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Si deseas participar con nosotros, mándanos tus videos y síguenos en nuestras redes sociales. Dios les bendiga.